Viaje sin retorno. La revancha de Caspian. Viajó a Rumanía buscando historia, no misterio. Adrián era un turista común, cámara al cuello, mochila gastada y una curiosidad sincera por los castillos antiguos y los pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido por respeto a sus muertos. Le hablaron de leyendas, de vampiros y sombras, pero él las escuchó como se escucha una tradición, con interés, sin creer del todo. La última noche decidió quedarse en una taberna pequeña, de madera oscura y olor a cerveza vieja. Bebió más de lo previsto. Río con desconocidos. Afuera, la luna estaba alta, redonda, demasiado clara. Al salir, el camino de regreso al hospedaje estaba mal iluminado. Fue entonces cuando escuchó un ruido entre los arbustos. No vio bien qué fue. Solo sintió el golpe, el peso rápido, el dolor punzante en el cuello. Un animal nocturno, pensó. Algo salvaje. Logró zafarse y correr. Cuando llegó a su habitación, la herida era pequeña, casi limpia. Se durmió convencido de que al amanecer todo sería una anécdota incómoda. No lo fue. Al día siguiente, la luz del sol le resultó insoportable. No era solo molestia, sentía que la piel le ardía, como si la claridad lo atravesara. Caminaba por la calle cubriéndose el rostro, mareado, irritado. Pensó en una infección, en una alergia, en el alcohol. Nada encajaba. La noche siguiente fue peor. Los sonidos se volvieron excesivos. Escuchaba conversaciones a distancia, pasos lejanos, el latido de su propio corazón como un tambor. Los olores eran intensos, casi obscenos, la humedad de la tierra, el sudor humano, algo metálico que lo hacía salivar sin razón aparente. Su vista captaba detalles imposibles en la oscuridad. Y entonces llegó el hambre. No era hambre común. No quería pan ni carne. Su cuerpo pedía algo específico, urgente, primitivo. Sangre. La palabra apareció en su mente sin permiso. Le dio asco y deseo. Pasó otro día encerrado, con las cortinas cerradas, temblando. Evitó los espejos. Evitó pensar. Pero cuando al anochecer escuchó a alguien pasar frente a su puerta, el latido ajeno lo sacudió como una llamada. Entendió, demasiado tarde, por qué en esos pueblos las leyendas no se cuentan como cuentos. Se transmiten como advertencias. Porque algunas cosas no necesitan fe para volverse reales. Adrián no regresó a casa como turista. Regresó al mundo como algo más. Y en Rumanía, bajo la luna, alguien nuevo aprendía a vivir de noche. Adrián pasó el día encerrado, con las cortinas cerradas y el cuerpo en tensión. Se prometió resistir. Se repitió que no era un monstruo, que aquello era una enfermedad, una fiebre pasajera. Bebió agua hasta sentirse enfermo, mordió pan duro, se obligó a pensar como humano. Nada funcionó. Cuando cayó la noche, el hambre regresó con una claridad aterradora. No era un impulso difuso, era una orden. Su corazón latía lento, poderoso, y cada sonido del exterior parecía marcar el ritmo de su necesidad. El pueblo dormía, pero para él todo estaba despierto. Salió. Las calles empedradas de aquel pueblo rumano eran angostas y antiguas, iluminadas apenas por faroles viejos que proyectaban sombras largas, deformes. Adrián caminaba pegado a los muros, cubriéndose el rostro, luchando contra cada paso. Podía oler la vida en el aire. La sentía circular, cálida, cercana. Entonces la vio. Una joven caminaba sola, envuelta en un abrigo oscuro, apresurando el paso. Su respiración era tranquila, confiada. Para Adrián, ese sonido fue como un grito. Sintió como sus colmillos, que no recordaba haber tenido, presionaban desde dentro, como su cuerpo se preparaba sin pedir permiso. Intentó detenerse. Se apoyó contra una pared, apretó los puños, cerró los ojos. Fue inútil. Cuando abrió los ojos, ya estaba detrás de ella. El ataque fue rápido, torpe, desesperado. No hubo palabras. Solo sorpresa, miedo y un instante de resistencia que se apagó demasiado pronto. Adrián bebió sin pensar, sin medir, sin control. La sangre no solo calmó el hambre, le dio claridad, fuerza, una sensación de plenitud que nunca había conocido. Cuando terminó, cayó de rodillas, horrorizado por lo que había hecho. La joven yacía inmóvil. El silencio regresó a la calle como si nada hubiera ocurrido.
Adrián temblaba, no de culpa solamente, sino de algo peor, satisfacción. Esa noche entendió la verdad más cruel. Resistirse dolía. Alimentarse, liberaba. Con cada noche que pasó, la lucha fue más breve. Aprendió a moverse sin ser visto, a cazar sin dejar rastros evidentes, a elegir calles solitarias y horarios precisos. El hambre ya no era un enemigo, era un aliado que lo mantenía alerta, vivo, poderoso. El hombre que había viajado como turista quedó atrás. En su lugar surgió algo más antiguo, más paciente y más cruel. Un vampiro nuevo, sin códigos ni límites, que entendió que en ese mundo solo había dos opciones: consumir sangre o desaparecer. Y Adrián ya había decidido sobrevivir, aunque el precio fuera perder todo lo que alguna vez lo hizo humano. El pueblo ya no dormía igual. Demasiadas ausencias en tan poco tiempo. Calles acordonadas al amanecer. Susurros en las ventanas. Las autoridades hablaban de un asesino, de un animal salvaje, de rituales. Nadie decía la palabra correcta en voz alta, pero todos la pensaban. Algo antiguo había despertado. Y Adrián lo sabía. El hambre ya no lo dominaba como al principio, ahora lo guiaba. Cazaba con método, con una frialdad que lo habría horrorizado semanas atrás. Sin embargo, su inexperiencia lo hacía torpe. Cuerpos demasiado visibles. Rastros. Patrones. Cada muerte era un eco más fuerte llamando atención. No solo humana. Una noche, mientras se limpiaba la sangre bajo un puente viejo, el aire cambió. El silencio se volvió denso, respetuoso. Adrián levantó la vista y lo vio, un hombre alto, inmóvil, vestido con ropas oscuras que no parecían modernas ni antiguas. Su rostro era pálido, perfecto, sin edad. Sus ojos no reflejaban hambre sino control. «Estás haciendo ruido», dijo con calma. «Mucho». Adrián sintió algo nuevo, miedo auténtico. No al sol, no a la muerte, sino a ese ser que claramente no necesitaba demostrar poder. «Las autoridades investigan», continuó. «Has dejado demasiadas preguntas. Demasiada sangre. Los humanos no deben notar los patrones. Nunca». Adrián se incorporó despacio. Aún sentía la fuerza reciente en su cuerpo, pero entendía la jerarquía sin que nadie se la explicara. «No es mi problema», respondió, con la voz tensa. «Yo no pedí esto». El vampiro dio un paso al frente. No hubo amenaza explícita. No hizo falta. «Ninguno la pide», dijo. «Pero todos obedecen. Hay reglas. Cazas limpios. Desapareces en la noche. Mantienes el equilibrio». Adrián apretó los puños. «¿Equilibrio?», escupió. «Me mordieron. Me abandonaron. Me arrojaron de vuelta a una carretera como si fuera basura. ¿Y ahora quieres decirme cómo vivir esta maldición?». Los ojos del otro vampiro se oscurecieron apenas. «Esto no es una vida», corrigió. «Es una condena que se sobrevive con disciplina. Si sigues así, no atraerás solo humanos, atraerás cazadores. Y a nosotros». El silencio se alargó. Adrián sintió, por primera vez desde su transformación, algo parecido a rabia consciente. No contra los humanos. Contra su propia condición. «Entonces haz lo que tengas que hacer», dijo. «Pero no me hables de normas. Nunca quise ser convertido para jugar a la sombra ordenada de nadie». El vampiro lo observó largo rato, como se observa a algo roto pero interesante. «Los nuevos siempre dicen eso», murmuró. «Los que no aprenden, no duran». Y desapareció, como si la noche se lo hubiera tragado. Adrián quedó solo, con la sangre aún caliente en la boca y una certeza helada en el pecho. No solo estaba siendo buscado por la ley humana. Había llamado la atención de su propia especie. Y eso, en el mundo de los vampiros, era el verdadero peligro. Adrián no cambió. Las advertencias se deshicieron en su mente como humo. Cada noche confirmaba la misma idea. Él no había elegido esa existencia, no debía obediencia a nadie. Si el mundo lo había convertido en monstruo, entonces viviría como tal, sin pedir permiso, sin fingir equilibrio ni disciplina. Las muertes continuaron. Más silenciosas, quizá, pero igual de constantes. El pueblo comenzó a vaciarse al caer la noche. Las autoridades ya no hablaban de un asesino común. Pedían apoyo externo. Archivaban informes que no entendían. El miedo había echado raíces.
Y eso fue suficiente. En algún lugar antiguo, lejos de las calles empedradas, se tomó una decisión simple. Adrián debía desaparecer. No enviaron a uno. Enviaron a dos. Lucy llegó primero. Nadie la habría reconocido como algo peligroso. Apariencia joven, mirada tranquila, sonrisa casi amable. Vestía como alguien del pueblo, caminaba entre la gente sin provocar sospecha. Pero bajo esa calma había siglos de control. Nunca cazaba por hambre. Cazaba por necesidad. Dimitri era lo opuesto. Alto, imponente, silencioso. Su presencia apagaba el entorno. No hablaba más de lo necesario. No discutía órdenes. Donde Lucy observaba, Dimitri avanzaba. Encontraron a Adrián al anochecer, en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Él lo sintió antes de verlos. Algo distinto. Algo pesado. Así que mandaron perros, dijo Adrián, sin ocultarse. Lucy inclinó la cabeza, curiosa. Mandaron guardianes, corrigió. Tú rompiste el pacto sin siquiera conocerlo. Nunca acepté ningún pacto, respondió Adrián. Me hicieron esto. No me deben reglas. Dimitri dio un paso al frente. El aire vibró. Todos empezamos así, dijo. La rabia no te hace especial. Adrián rió. Pero no era burla. Era cansancio. No. Me hace peligroso. Lo que siguió no fue una pelea común. Fue un choque de voluntades. Lucy atacaba con precisión, buscando someter, no destruir. Dimitri golpeaba como una fuerza imparable. Pero Adrián peleaba con algo que ellos no esperaban, furia sin freno, un rechazo absoluto a su propia naturaleza, convertido en energía pura. Cada golpe llevaba años de negación. Cada movimiento era una protesta. Lucy retrocedió por primera vez. No quiere sobrevivir, susurró. Quiere arder. Dimitri lo comprendió entonces. No estaban frente a un vampiro joven y torpe. Estaban frente a uno que no temía perderse, porque ya se sentía condenado. La noche terminó sin un vencedor claro. Adrián escapó hacia el bosque, herido pero intacto. Lucy y Dimitri no lo siguieron. Esto no ha terminado, dijo ella, mirando la oscuridad. Él no huye por miedo. Huye porque aún no ha decidido en qué convertirse, respondió Dimitri. Y en algún punto entre los árboles, Adrián avanzaba con una certeza nueva. Si el mundo vampírico lo quería muerto, tendría que aprender algo peor que obedecer. Tendría que superarlos. No lo cazaron. Lo encontraron. Adriano, lo que aún llevaba ese nombre, llevaba días moviéndose entre caminos olvidados, evitando pueblos, aprendiendo a dominar el hambre a golpes de voluntad. El bosque ya no le parecía hostil. Era honesto. No hacía promesas. La noche en que apareció el grupo, el aire cambió sin previo aviso. No hubo pasos. No hubo amenaza abierta. Solo presencias antiguas, densas, como si la oscuridad hubiera decidido tomar forma. Eran pocos, pero bastaban. No se presentaron como jueces ni verdugos. El que habló tenía una voz tranquila, gastada por siglos. Podríamos haberte eliminado, dijo. Pero no es por eso que estamos aquí. Adrián no se movió. Ya no reaccionaba con rabia automática. Entonces hablen, respondió. No tengo interés en más advertencias. Los vampiros lo observaron como se observa un arma recién forjada, peligrosa, inestable, pero valiosa. Eres joven, continuó el anciano. Y aún así has sobrevivido a lo que muchos no. No por disciplina, sino por decisión. Eso es raro. Otro dio un paso al frente. Vendrán tiempos en los que necesitaremos fuerza que no obedezca por costumbre. Fuerza que actúe cuando otros duden. No querían controlarlo. No querían destruirlo. Querían posibilidad. Las autoridades humanas están demasiado cerca, dijo el primero. Tus actos han dejado ondas. Si sigues aquí, el conflicto será inevitable. Para ti. Para nosotros. Le ofrecieron un trato simple, casi antiguo en su lógica. Irse lejos. Desaparecer del mapa humano. Aprender. Esperar. Adrián guardó silencio largo rato. Pensó en el nombre que ya no le pertenecía. En el hombre que murió la noche de la mordida. En el turista ingenuo que jamás volvería. Acepto, dijo al fin. No por lealtad. Ni por miedo. Solo porque no deseo más confrontaciones inútiles.
El anciano asintió. Entonces hay una última formalidad. Adrián alzó la mirada. Adrián ya no existe, dijo con firmeza. Ese nombre pertenece a alguien que murió bajo el sol. Si quieren volver a hablar conmigo, llámenme Caspian. El grupo no objetó. Los nombres, para ellos, siempre habían sido máscaras y juramentos. La noche se cerró a su alrededor cuando se marcharon, dejándolos solo una vez más. Pero ya no era el mismo tipo de soledad. Caspian caminó hacia tierras más lejanas, sabiendo que algún día regresarían por él. No como cazadores. No como maestros. Sino como iguales. Y en algún punto del mundo, entre sombras que aún no conocían su nombre, una nueva leyenda comenzó a tomar forma. Bajo un cielo sin estrellas, Caspian avanzaba entre los abedules cubiertos de escarcha. La noche rusa era antigua, densa, como si recordara demasiadas muertes. El pueblo apareció al fondo del valle, casas de madera, chimeneas apagadas, ventanas cerradas con clavos y miedo. Allí, decían los rumores, un animal estaba matando personas y dejándolas sin una gota de sangre. Caspian no necesitó escuchar mucho. Lo supo desde el primer cadáver. La mordida era precisa. Demasiado limpia. No era un lobo ni un oso. Era un vampiro. Y lo peor, lo reconocía. Años atrás, cuando aún respiraba y temía a la noche, él mismo había despertado así, vacío, roto, con la garganta en llamas y el mundo convertido en un susurro lejano. El rostro de su creador jamás lo había abandonado. No como un recuerdo, sino como una cicatriz. Las muertes continuaron. Caspian siguió el rastro sin prisa. Un cazador no corre cuando sabe que la presa quiere ser encontrada. Lo halló en una vieja iglesia abandonada, con iconos rotos y cruces caídas. Allí estaba, de pie entre sombras, con la misma sonrisa serena, casi paternal. Sabía que vendrías, dijo el vampiro. Siempre fuiste terco. Caspian apretó los puños. Sus colmillos descendieron sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué?, preguntó, con una voz que ya no era humana. Me condenaste. Me dejaste en esta oscuridad. El otro rió suavemente. No te convertí. Te usé. Solo eras alimento. Un cuerpo más para calmar el hambre. Caspian dio un paso al frente, la rabia ardiendo más que la sed. Entonces fallaste. El vampiro ladeó la cabeza, observándolo con interés. Tu fortaleza fue inesperada. Sobreviviste cuando no debías. Pero no te preocupes, sus ojos brillaron como brasas. Esta noche acabaré lo que empecé. El viento apagó las velas. La iglesia quedó sumida en una oscuridad total. La oscuridad cayó como un telón definitivo cuando la última vela murió. La iglesia dejó de ser un lugar sagrado y volvió a lo que siempre fue para ellos, un campo de caza. Caspian sintió el primer ataque antes de verlo. El aire se partió y el impacto lo lanzó contra un pilar de piedra. La madera podrida del banco estalló al chocar su espalda. El otro vampiro no perdió tiempo, se movía con la seguridad de quien a M4T4 do durante siglos. Sigue siendo lento, susurró desde algún punto del techo. Caspian se incorporó con un gruñido bajo. El dolor no lo debilitaba, lo afinaba. Había aprendido eso a fuerza de noches interminables. Cerró los ojos un instante, escuchando más allá de lo visible, el latido inexistente, el roce mínimo del polvo al caer, el desplazamiento del aire. Atacó. Sus cuerpos chocaron en medio de la nave. Colmillos, uñas, huesos rompiéndose como ramas secas. El vampiro más antiguo sonreía mientras peleaba, disfrutando cada segundo. Te di este don, escupió. Todo lo que eres me pertenece. Caspian respondió con un golpe que lo estrelló contra el altar. La piedra se resquebrajó. Íconos antiguos cayeron al suelo, observando la escena con ojos pintados y vacíos. No, dijo Caspian, con voz firme. Me hiciste fuerte por error. El otro se lanzó de nuevo, más rápido, más cruel. Lo derribó, le clavó una rodilla en el pecho y acercó sus colmillos al cuello. Aún hueles a miedo. Caspian dejó de resistirse. Ese fue el error. Con un movimiento seco, atrapó el brazo de su creador y lo quebró hacia atrás. El grito llenó la iglesia, reverberando en las bóvedas como una blasfemia. Caspian rodó, se puso en pie y arrancó un trozo de madera del altar caído. No era una estaca bendita. No hacía falta.
La pelea continuó entre sombras, cada golpe más brutal que el anterior. Pero algo había cambiado. El vampiro antiguo comenzaba a cansarse. No entendía por qué. Caspian, sí. Tú cazabas por instinto, dijo, avanzando. Yo sobreviví aprendiendo. Con una embestida final, lo arrojó al suelo y clavó la estaca improvisada en su pecho. No en el corazón, sino más arriba. Para que sufriera. Para que entendiera. El vampiro lo miró, incrédulo. ¿Qué eres? Caspian acercó su rostro al suyo, sin odio. Solo certeza. Tu error. El cuerpo comenzó a resquebrajarse, la carne volviéndose ceniza, los ojos apagándose como brasas sin oxígeno. El silencio regresó a la iglesia. Caspian permaneció allí un momento más, entre polvo y ruinas. No hubo triunfo. Solo el fin de una deuda antigua. Cuando salió, el amanecer ya insinuaba su luz tras las montañas. El pueblo jamás sabría lo cerca que estuvo de convertirse en un cementerio. Caspian observó el sol desde la distancia, oculto bajo su abrigo, con la venganza consumada pero el vacío intacto. Había matado a su creador, pero no a la maldición. Siguió su camino, con una verdad grabada en la sangre. La noche no siempre pertenece al más viejo, sino al que aprende a resistirla.